tardes, buenos días, depende de dónde os encontréis. Bienvenidas aquí al programa de la Runa Blanca. Hoy vamos a continuar con lo que os dijimos en el último programa, hablando un poco lo que es el vacío, ¿no? A ver, vacíate. Ana. Vamos a vaciarnos. Veréis, cuando hemos estado preparando este espacio sobre el vacío, ha habido algo bastante curioso, porque yo trabajando la psicología, ¿no?, y viendo qué es el vacío para las personas, ¿no?, desde el comportamiento, fijaros que me he dado cuenta, sin haberlo tenido presente, que el vacío para la psicología, cuando la persona siente un vacío, no es el vacío del que nosotras hablamos, sino No. Es otro vacío. Totalmente. Es un vacío totalmente distinto. Pero explícalo un poquillo. Sí, lo explico, ¿no? Sí. El vacío, que cuando una persona siente vacío, lo que siente es la incapacidad de sentir una emoción, de experimentar una emoción. Entonces, al no poder experimentar esa emoción, lo que nace es un sentimiento, bueno, una situación de ansiedad, una situación de angustia, un sin vivir, ¿no? Cuando estamos en ese, creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Estamos en ese momento que no hay nada que cubra ese estado en el que nos haga estar tranquilos, ¿no? Incluso yo al hablar me pongo así, ¿no?, al transmitiros esto. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues que miramos a nuestro entorno, que está preparado, lleno de estímulos para rellenar vacíos, y lo mismo comemos, lo mismo nos dedicamos a jugar a la Play, lo mismo nos dedicamos al sexo, lo mismo nos dedicamos a las redes sociales, lo mismo, bueno, lo llenamos con lectura. O sea, cada uno llena ese vacío como puede o como sabe. Comprando. Comprando, Porque para eso tenemos también a los medios que nos están bombardeando, claro, todos los días, generando una necesidad. Comprando, que no tenemos. Bueno, yo creo que todavía tengo yo cosas compradas de hace 10 o 12 años. Que no sirven para nada. Para nada, con las etiquetas, bueno. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que al final una sigue sintiendo el vacío. O sea, tú puedes comprar, por eso hay muchas personas que aunque teniéndolo todo, siguen sintiendo ese vacío. Pero claro, ese vacío no es del que nosotras hablamos cuando hablamos de la calle de en medio, No. porque ese vacío se llena con todo lo externo a nosotras, ese vacío, claro, lo difícil es el vacío que nosotras planteamos, ¿verdad, Rosalía? Bueno, tampoco es tan difícil, en realidad lo que tú estás explicando no es difícil, hay que trabajárselo. Es un cambio de perspectiva, ¿no? ¿No te parece? Sí. Es un cambio de perspectiva. Es muy fácil llenar desde las necesidades que te crean. Exacto. O sea, que te crea el entorno. Eso es. Pero es muy difícil llenarnos de nosotros mismos. Exacto. Entonces, exacto. Y fíjate tú que lo nuestro es mucho más barato, mucho más barato, no tenés que pedir préstamos ni nada de eso. Entonces, claro, lo que pasa es que mientras que estás ahí tampoco lo sabes, y yo creo que nosotras dos ya eso también lo hemos sufrido, también. De llenar el espacio de cosas que totalmente inútiles, porque cuando sientes ese vacío realmente dentro de ti, que no sabes qué vas a hacer con tu vida, pues lo intentas llenar con algo, pues es una forma de decorar tu entorno. Pero en realidad son cosas que te compras, pero que te da igual tener un coche más grande, el sofá de piel. Es que al final todo eso no sirve para nada, porque realmente lo importante es trabajarte desde dentro. ¿Cuál es el vacío al que nos referimos nosotros? Pues justamente desprenderte de todo ese tipo de cosas que no necesitas. Porque el vacío realmente lo que se pretende un poco es entrar en ti mismo, encontrar la conexión con tu ser, con tu esencia primaria. En el budismo, la vacuidad
es una sabéis que el budismo es una filosofía inventada hace aproximadamente entre el siglo V y VI antes de Jesucristo. Es una filosofía prácticamente de vida donde Siddhartha Gautama, que es reconocido como el Buda, el iluminado, digamos, impuso, digamos, esa filosofía y estilo, es un estilo de vida, sí, ¿no? Para conseguir la iluminación, ¿no? La iluminación, que es pues llegar a conectar con la naturaleza, con el cosmos, con el todo, hacer esa fusión con el todo, ¿no? Y por eso se habla tanto hoy en día, todos somos todos y todos somos, es que realmente es cierto. Bueno, yo no soy budista ni muchísimo menos, como ya os explicamos en el último vídeo, yo personalmente no tengo ninguna religión, sino que sí voy entendiendo un poco qué es la explicación, ¿no? Que necesitamos a la hora de vivir, ¿no? Y a mí me parece una buena filosofía. Quizás no vamos a llegar a la iluminación, porque llegar a eso realmente es un poco complicado, sobre todo porque vivimos en un sistema dual y bastante denso, digamos, vibracionalmente, ¿no? Pero sí que se puede hacer un trabajo, ¿verdad, Ana? Sí, es un trabajo que hay que hacer con uno mismo, ¿no? Y eso es lo que os venimos diciendo desde el principio, Sí. que estamos hablando, ¿no? Diremos que ese camino de medio al que en el que nosotras transitamos, a lo que lleva es a darte cuenta de que todo ese vacío en el que hay, todo ese vacío en el que tú te sientes, ese vacío al que consigues llegar, lo consigues llenar desde el conocimiento de ti, ¿no? Y desde la decisión de ti, de saber qué vas a hacer tú en primera persona. No quiere decir que no nos guste vivir bien, no es eso. Nosotras no es que seamos unas acetas. De hecho, vamos, creo que no somos presumidas. No es eso, simplemente es que podemos prescindir de eso y podemos elegir y saber elegir en qué momento necesitamos ciertas cosas o unas cosas u otras. Y saber hacia, o sea, y saber para qué utilizamos las cosas que están a nuestro alcance. Ya no es necesitar, sino es utilizar las cosas que tenemos a nuestro alcance, que es diferente. Realmente la sociedad hoy nos da mucha posibilidad de utilizar muchas cosas, pero las necesitamos o no. Es que muchas veces las cosas que necesitamos, en realidad creamos esa necesidad. Claro. Tenemos que crear una necesidad para necesitar. Eso. Si no creamos esa necesidad, no necesitamos. Nosotros realmente lo que vamos a hablar un poco de ese vacío, ese camino del medio del que estamos hablando, que es un camino de experimentación, de proyección, donde puedes hacer muchísimas cosas. No estamos hablando estamos hablando de conectar con el ser, que no tiene nada que ver con el yo, que es como nosotros nos percibimos, como nos vemos, como nos queremos ver en el espejo, que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra propia realidad. Creo que es interesante que tú expliques eso, Rosalía, ahora mismo. Dale sí. un poco más, explícalo un poco mejor. A ver, muchas veces, sobre todo hoy en día que tenemos tanta necesidad de gustar, ¿no? Que realmente somos alguien dependiendo de los likes que tenemos, ¿no? Sí. Entonces tenemos que estar continuamente gustando a los demás, no gustándonos a nosotros mismos. Entonces muchas veces, yo que soy, ¿verdad?, una profesional en moda, quiero decir, tengo bastante bagaje y bastante información, llevo muchos años investigando todo lo que es la cuestión de moda, más especialmente flamenca, pero bueno, sé bastante del tema. Entonces hoy en día se está generando mucho trabajo, digamos, de reflejarte en un espejo donde la gente no es que te tengas que gustar a ti misma, sino que tienes que gustar a los demás. Con lo cual, esa imagen que estamos proyectando en ese espejo
poco a poco no va a tener nada que ver contigo, entonces va a haber como una separación de tu yo, de tu yo superior o de tu ser o de tu alma o como la queráis llamar, porque tiene tantos nombres como queramos llamarle, ¿no? Entonces eso va a generar muchísimos problemas, va a generar justamente los problemas de los que estaba hablando Ana, de generar un vacío en las personas, porque por mucho que tú te cambies, yo me puedo operar la nariz, que mira la nariz que... Ufa, bueno, las dos somos de nariz. Madre mía. Pero que yo me operase esta nariz, yo seguiría siendo Rosalía Zaino, es un cambio de mi aspecto físico, pero yo internamente seguiría siendo la misma persona. Entonces, eso es lo que no pueden, eso es lo que hay que entender. El cambiar tu físico no tiene nada que ver con conectar con tu ser. Y lo importante es conectar con tu ser para que no tengas todo ese tipo de limitaciones en tu vida, de miedos, que ya hablaremos más adelante también de todos esos miedos, sí. Que te genera vivir una situación en la que al final te haces, es como un adicto. Cuando tú tienes tanta necesidad, te estás volviendo un adicto de necesidades que jamás vas a terminar de llenar, porque el vacío que te envuelve es tan grande que es imposible llenarlo por muchos sofás que te compres, por muchos super mega coches que te quieras meter en tu vida, eso por muchas casas, nada de eso lo va a llenar. Y creernos porque sabemos de lo que estamos hablando. Un poco, un poquillo. ¿Verdad? Sí. Bien dice Rosalía muchas veces, ¿no?, que nosotras estamos en ese camino del medio, que es de la experimentación, sí, desde el ser. No desde el yo. No desde el yo, que desde el yo es desde el tener, desde las expectativas, desde el cómo actúo y sobreactúo para gustarle a otros, ¿no? Por eso, en este momento, ese vacío del que nosotras hablamos, hemos querido plantear, diremos, esas dos visiones. No que sean dos visiones, sino que ese vacío que la persona siente se puede llenar desde fuera, con todo lo que ya hemos dicho, que no sirve para nada, o se puede llenar desde dentro, desde el ser. Y con eso podemos configurar una buena paleta de alternativas, de colores, de creaciones y de opciones que nos facilitan, pues yo creo que nuevos caminos, nuevas formas de... nuevas proyecciones, todo, o sea, todo aquello que normalmente no queréis hacer porque tenéis miedo, le gustará a la gente. Yo os contaré una pequeña anécdota y creo que con eso ya nos despedimos. Sí, nos despedimos, sí. Cuando yo empecé dentro del mundo del flamenco, yo soy bastante transgresora, entonces además mi mentalidad, como he vivido muchos años fuera de España, pues la verdad es que yo eso de que me corriera por aquí el flamenco, la verdad es que no, pero me gustaba mucho el flamenco por todas las opciones y posibilidades que me daba a la hora de diseñar. Fijaros que diréis, vaya tontería, ¿no? Pues un diseñador lo que no quiere es fronteras, no quiere que lo limiten, entonces para mí era un mundo apasionante y sigue siéndolo. Cuando yo empecé y saqué mi primera colección, bueno, todo el mundo, incluso los más cercanos, decían que dónde iba con eso, que eso no me lo iba a comprar nadie porque eso no se había visto nunca en la feria y que eran unas cosas súper raras y que, bueno, claro, si yo soy rara, ¿qué podía sacar? Pues una colección rara, ¿no? Pero una colección basada en la historia de la moda flamenca, en la época victoriana, porque para mí el corsé era importante, porque así es como realmente empezó el flamenco, por mucho que lo quieran negar, ¿no? Entonces, para mí era importante, porque yo estaba bebiendo de una fuente en la que yo me estaba recreando para sacar esa colección. Bueno, pues al final cuando yo empecé, yo era la transgresora, la rara, pero al final, digamos como que he ido creando escuelas, ¿sabes? Sí. Al final la gente te van siguiendo porque es la oportunidad de hacer algo que nunca nadie había hecho anteriormente, y entonces dices, bueno, jolín, pues se puede hacer algo diferente, es romper los moldes. Y como yo tampoco tenía muchas limitaciones, porque como ya os he dicho, no estaba metida en ese mundo flamenco, pues para mí la limitación era mi mente. Y bueno, al final, pues bueno, mi nombre la verdad pues que ha sido bastante sonado en el mundo del flamenco, y un poco me han puesto pues el nombre ese en la Galiano de la moda flamenca,
porque yo he sido un poco la que he roto junto a Encarna Solá también, que ha sido una compañera bastante potente en ese camino que empezamos juntas. Y bueno, pues para que veáis que se pueden hacer muchas cosas, por mucho que os digan que estáis limitados, la limitación está aquí en nuestra cabecita. Sí. Y ya hablaremos de limitaciones. Ya hablaremos. Bueno, así que lo dejamos aquí, lo dejamos aquí hoy. Totalmente. Así que gracias por estar ahí. Gracias a todos. Y seguimos encantadas de que estéis escuchándonos. Un beso muy fuerte. Venga.